Listo, chicos. Bien, primero tenemos la presentación de Luz Mary Copa Cayacta. Ella es egresada por la Universidad Nacional del Altiplano, es coordinadora de eventos académicos del Centro de Estudios Escuela de Juristas y también es miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lex es Vita. El día de hoy tiene como jurisprudencia exponer el caso Norín Cotimán y otros versus Chile. Le cedo la palabra a Luz para que pueda iniciar con su exposición. Bueno, será. Todo tengan ustedes, chicos, una buena tarde. ¿Me confirman si es que me escuchan, por favor? Sí, Luz, te escuchamos muy bien. Tienes la opción de compartir pantalla también. Sí, ok. No sé si es que ella me puede ayudar con las diapositivas o si no es así, no hay problema, puedo en este caso exponer así, ¿no? Envíame tus diapositivas al WhatsApp para poder proyectarlas. Ok, ok. Y otros, ¿por qué? Porque son 8 personas en sí, ¿no? A las cuales se les está procesando. Así que son 8 personas, las cuales son dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche, ¿no? Esto versus el Estado de Chile. Esta sentencia es del 29 de mayo del 2014, ¿no? Emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ir avanzando un poco, ¿sí? La Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto del 2012 corre traslado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que son dos órganos muy distintos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realizó la Comisión antes de poder quizá desarrollar netamente lo que sucede en la Corte Interamericana? La Comisión en fecha 21 de octubre del 2006 y el 2 de mayo del 2017 aprueba los informes. ¿Y sobre qué trataban estos informes de admisibilidad? Pues prácticamente han sido los agravios que establecían o que decían, ¿no? Estas 8 personas, los cuales han sido admitidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya en el 5 de noviembre 10, la comisión emite, ¿no? el informe de fondo, en el cual se concluye la vulneración eh, de los siguientes derechos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el principio de la legalidad, consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos también la vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, el cual se encuentra también establecido, pero en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos la vulneración a la libertad de expresión y los derechos políticos establecidos en el artículo 13 y 23 de la Convención Americana. La vulneración a la libertad de expresión y los derechos políticos establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana. El derecho a la defensa, ¿no? De los loncos, en este caso Norin Countryman y Pascual Pichu, ¿no? Eh, y posteriormente a ello, pues la Comisión Interamericana, porque aún estamos en la comisión, pues determina en sí como presuntas víctimas
mientras va pasando Fio, bueno, determina como presunto segundo a Huanteco Pichu Pauyayo, Saragan, Patricia Roxana Troncos Robert. Eso es lo que están ahorita en la generación, en este caso la Comisión Interamericana. Eh, eh, ¿Aló? ¿Me escucha o está fallando mi internet? O el de Fio, no Sí, sé. de hecho te estamos escuchando entrecortado. No sé si hay algún problema con tu red. Así que raro. El mío está bien. Sale bien. Qué raro. A ver, voy a poner audífonos por si acaso, ¿sí? ¿Aló? Listo, Liz, continúa y si se entrecorta yo te aviso. Ok, ok. No voy a prender la cámara porque estoy con mis auriculares y por ese lado está. Bueno, mejor voy explicando diapositivas. Les mencionaba que esos eran en sí los derechos que se habían vulnerado, ¿no? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues había mencionado la vulneración de los mismos, ¿no? Cada uno de ellos se encuentra igual, como lo pueden ver con su determinado artículo que yo lo iba mencionando, ¿no? ¿Me escucharon qué derechos se habían vulnerado? En manera resumida, el principio de legalidad, el principio a la igualdad ante la ley y no discriminación, la libertad de expresión, los derechos y los derechos políticos, ¿no? La libertad de expresión y el derecho de la defensa. Esa es la vulneración que establece en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como bien sabemos, es encargada de qué? De poder señalar quiénes son los agraviados, en este caso, bueno, en cualquier caso que vaya, en este caso, a la Comisión Interamericana, ¿no? Cabe recalcar que solamente las personas que establezca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues pueden ser, si es que se da o si es que se pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues solamente estas están facultadas para ser agraviadas, ¿no? No se puede incorporar nuevas personas o, bueno, o quizá poder excluirlas, las mismas, ¿no? Porque la comisión emite un informe y eso lo pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, siguiente, por favor, Fío. Bueno, mientras va pasando, como les decía, ¿no? Eh, la comisión pues establece que en este caso, bueno, o que son las, para así
acusado de determinados hechos delictivos, las cuales Interamericana de Derechos Humanos diciendo que que su Estado ha vulnerado, ¿no?, sus derechos y que por ello se resuelve de esa manera. Estas son las 8 personas, supongo que de manera entrecortada, pero en sí, estas son las 8 personas, no las voy a volver a repasar, bueno, para poder quizá esto, porque la sentencia es muy, muy amplia, así que voy a pasar. Estas son las 8 personas: Norin Cotrima, Pascual Buencheco, Florencio Jaime, José Benicio, Juan Patricio, Juan Siriaco, Patricia Roxana y Víctor Manuel. Todos estos son entre dirigentes, miembros y la activista, ¿no?, del pueblo indígena mapuche. Siguiente, por favor. Ya que la Comisión Interamericana, antes de pasar en este caso, ¿no?, pues de hecho que ha notificado al Estado, ¿no?, que supuestamente había vulnerado estos derechos. En este caso es Chile, ¿no?, el cual se le dio, en este caso, un lapso o un plazo de 2 meses, ¿no?, para que informe cómo es que ya ha resarcido o, bueno, resarcido, ¿no?, todo ello. Chile, por su parte, pues prorroga estos 2 meses para un mes más, es decir, que le dice la Corte: no te voy a poder emitir el informe durante estos 2 meses, sino que esperan un mes más. Entonces, recién al tercer mes, pues Chile da el cumplimiento de algunas de las recomendaciones que establecía en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, había controvertido con algunas conclusiones y le decía que no podía de alguna u otra manera aplicar dichas recomendaciones en su estado, ¿no? Solicitó después la prórroga de 4 meses y posteriormente el Estado, bueno, en este caso Chile, presentó otro escrito, pero reafirmando la anterior postura, ¿no?, de que no puede en este caso aplicar dichas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya para posteriormente, el 7 de agosto del 2011, pues la Comisión Interamericana, como anteriormente les dije, pues someta el caso ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Antes de quizá pasar al trasfondo en sí de la propia resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que contextualizarnos un poco, ¿no?, sobre cómo es el pueblo mapuche o de qué trata. Muchos nos preguntaremos, ¿no? ¿O qué es mapuche? Pues mapuche es un pueblo indígena que está organizado en comunidades llamadas LOF, que estas pertenecen al estado de Chile. Las condiciones socioeconómicas, en este caso, en la época en la cual se había, había transcurrido todo esto, era cuando el pueblo de Mapuche pues vivía en niveles de pobreza, reflejaba dificultades de servicio como la educación y la salud, ¿no? Tenía muchas deficiencias el pueblo mapuche, ¿no? Asimismo, como ya con posterioridad lo veremos, pues no solamente no solamente esas cuestiones pasaban mapuche, sino que sucedía de que al existir tantos problemas sociales, pues incluso mapuche comenzó a realizar, en este caso, ¿no?, por así decirlo, protestas sociales. Antes de desarrollar sobre netamente las protestas sociales, es necesario quizá poder distinguir entre los loncos y los workers. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué sería bueno distintos? Porque en este caso, Norin Cantreman y Pascual Pichun, que son en sí 2 personas que han acudido a la Comisión Interamericana y ahora que están ya en la Corte, pues son loncos, ¿no? ¿Y qué son loncos? Pues los loncos son prácticamente los dirigentes, ¿no?, de dirigentes comunidades, ¿no?
Asimismo, son los encargados de llevar a cabo los aspectos espirituales en sus determinadas comunidades. Recordemos que en este caso eh, el, el pueblo mapuche está conformado por diferentes comunidades, ¿no? Entonces, los loncos pues son los encargados prácticamente de poder liderar cada una de estas comunidades, ¿no? Y los worken pues son los mensajeros de los loncos, ¿no? Que tienen como fin solamente cumplir el rol complementario de liderazgo de los loncos. Bueno, esta distinción, porque Nori Caimán, Pascual Pincho son loncos, y en el caso de la presunta víctima, que sería Víctor Ancalaf, era Worken, ¿no? También. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vayamos un poco sobre los hechos en los que otorga, en este caso, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sucede que, como anteriormente les mencioné, pues existían 8 personas, pero 7 de estas eran autoridades tradicionales y miembros bueno, mejor dicho, miembros del pueblo indígena mapuche. Y una de ellas era la activista, ¿no? Bueno, la activista. Contra ellos en sí se han abierto procesos penales por los hechos ocurridos en el año 2001, 2002, ¿no? En la 8ª y 9ª región. Fueron condenados como autores de los delitos calificados, por así decirlos, antiterroristas, ¿no? Establecidos en la ley 18.314. Siguiente, por favor. ¿Y por qué estas personas han sido condenadas como autores de delitos antiterroristas? Sucede que, como anteriormente les mencionaba, pues el pueblo mapuche pasaba por muchas dificultades. Y a consecuencia de eso ha sido que en el año 2000, pues a consecuencia de dichas dificultades comenzaron a realizar protestas sociales, reclamos, manifestaciones, ¿no? ante el órgano, toda vez que no les hacían caso, toda vez que, por así decirlo, ¿no? Eran un pueblo olvidado y el Estado desconocía todo ello. Y con el fin, y la única manera que pensaron que iban a solucionar o que les iban a escuchar era a través de esas protestas sociales o manifestaciones, ¿no? Así que comenzaron a realizar protestas sociales para, para que les escuchen, sobre todo para poder recuperar sus territorios ancestrales y el respeto del uso de sus tierras, ¿no? Toda vez que también venían siendo invadidas también por la minería. Así que como no les hacían caso, pues comenzaron también a realizar protestas sociales, ¿no? Eso se ha ido incrementando hasta, bueno, eso se ha ido incrementando, ¿no? Poco a poco, como les decía, más con la minería, con la explotación de empresas forestales, la construcción de proyectos de desarrollo, ¿no? En parte de la tierra. En ese contexto de una protesta social, en sí se ha incrementado el nivel de conflictividad de dichas regiones, ¿no? Aparte de las movilizaciones sociales y otras medidas de presión, ¿no? Como la ocupación de las tierras demandadas. Razón por la cual han ocurrido los hechos por los cuales fueron procesados penalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Eso ya lo expliqué. Siguiente, por favor. También lo expliqué. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué procesos penales se han seguido, ¿no? Contra las presuntas víctimas, en este caso, de los 8 dirigentes activistas de Mapuche? Tenemos, por ejemplo, por el delito de incendio terrorista, ¿no? Por el incendio ocurrido el 12 de diciembre del 2001 en la casa del administrador del fondo Nancagüe, el delito de amenaza de quemar el predio
Nancahue, ¿no? Ocurridos en el año 2001 en perjuicio de los propietarios y los administradores. Tenemos el delito de incendio terrorista en el incendio ocurrido el 16 de diciembre del 2001 en el predio forestal de San Gregorio. El delito de amenaza a San Gregorio ocurridas en el año 2001, ¿no? En perjuicio de los propietarios, los administradores de ese predio. Frente a eso, pues Fiscalía realizó determinadas medidas de reserva, en este caso de la identidad de testigos, ¿no? Esto conforme a la ley antiterrorista, que era la ley 18.314, ¿no? Y de la misma requirió prisión preventiva para cada uno de ellos, ¿no? Una vez que en Chile, recordemos que existía esa ley antiterrorista, entonces a todas estas personas se les siguieron proceso por estos delitos, ¿no? Sucede que en ese entender, Ministerio Público, en sus bueno, mejor dicho, ya, Ministerio Público ya, en este caso, decretó, ¿no? Las reservas de identidad de los testigos para también, por así decirlo, ¿no? Protegerlos. De acuerdo a la ley también antiterrorista, requirió prisión preventiva para cada uno de los miembros activistas y la detención de los mismos, ¿no? Es así que los tuvieron detenidos por aproximadamente por más de 2 años, ¿no? En sí, si es que quieren mucho más detalles, pues lo pueden revisar en la misma sentencia, ¿no? Porque, por ejemplo, el señor Norin Countryman estuvo detenido desde el 3 de enero de 2002 y fue en enero de ese año, ¿no? Al 9 de abril del 2013 y así. La sentencia lo detalla, no lo voy a hacer tan detallado, porque me voy a centrar más en las cuestiones de fondo y aparte porque la sentencia es muy amplia, así que prefiero avanzar para irme ya a las cuestiones. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Siguiendo con los antecedentes, pues el 14 de abril del 2003, el Tribunal de Juicio Oral declara la absolución, ¿no? Respecto a los 3 imputados en relación a los extremos de la acusación. No obstante, el 23 y 24 de abril de 2013, los creyentes y el fiscal junto al Ministerio Público de la ciudad de Taiguén interpuso recurso de nulidad contra la sentencia absolutoria del tribunal, ¿no? Que declaraba, en este caso, la absolución de 3 de los imputados, ¿no? De los delitos antiterroristas, por lo cual de nuevo se volvió a llevar el proceso. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya bueno. Ahora sí pasemos en sí a las cuestiones de fondo, ¿sí? El presente caso refiere a determinadas alegaciones y violaciones, en este caso, en cuanto a las 8 presuntas víctimas relacionadas, ¿no? Al pueblo mapuche. Como les dije anteriormente, pues en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues estableció la vulneración de dichos derechos, no les pueden ver en el cuadrito de color azul. Los mismos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues van a ser atendidos, ¿no? en la presente resolución. Por lo cual se va a pasar a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Respecto al siguiente, por favor, respecto al principio de legalidad y al derecho a la presunción de inocencia. Siguiente, por favor. Ok. Respecto a esto, en la comisión, recordemos, la comisión antes de emitir a la corte, la comisión en ese entonces señaló que
Los tipos penales deben estar formulados con tal precisión desde sus elementos que permitan su distinción entre otros comportamientos. Esto es común, ¿no? O sea, un determinado delito tiene determinados elementos, ¿no? Objetivos, subjetivos. Pueden ser muy distintos a otro delito, ¿no? Por ejemplo, el delito de hurto tiene diferentes elementos objetivos del delito de robo. La Comisión dice, ¿no? En este caso, los tipos penales deben estar formulados con tal precisión que nos permitan, en este caso, diferenciar de un tipo penal hacia otro tipo penal, ¿no? Los que pueden ser sancionables o bajo otras figuras penales, ¿no? De no ser así, dice, si es que no existiese esta precisión y la diferencia entre cada uno de estos tipos penales, pues se crearía un riesgo de un arbitrio de la autoridad, ¿no? Se restringiría en sí el derecho al debido proceso, según se trate de un delito u otro, ¿no? En ese sentido, hace mención al artículo 1 de la ley antiterrorista, que con posterioridad veremos qué es lo que pasa con este artículo 1 y sobre la misma ley. No obstante, este artículo, ¿qué nos dice? No incluye una explicación, bueno, la comisión nos dice que ese artículo 1 no incluye la explicación, ¿no? Sobre cuáles son los medios que mediante los cuales se pueden configurar, ¿no? La naturaleza o los efectos en los cuales se convierta un delito común a un delito de terrorista, ¿no? Toda vez que, como lo veremos con posterioridad y como lo analiza en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues vamos a una expresión de discriminación, ¿no? A su propia etnia, y solamente esa sería la distinción que existiría entre un delito común y el delito terrorista, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, considero que la comisión consideró que el uso de presunciones en la definición de tipo de penales resulta no solamente incompatible con el principio de estricta legalidad, sino con la presunción de inocencia, ¿no? Siguiente, por favor. El principio de legalidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es lo que estableció, lo que les mencioné anteriormente, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue su misma postura. Comienza con los argumentos de que se tiene que distinguir los tipos penales, tiene que haber una clara definición de cada una de las conductas incriminadas, ¿no? Porque cada uno de estos cuenta con diferentes elementos, ¿no? Y es necesario que estos se encuentren debidamente delimitados, ¿no? Ya sea de una manera clara y precisa, ¿no? Que sean, en este caso, posibles de poder diferenciar entre cada uno de estos. La Corte nos dice que tratándose de la tipificación de delitos de carácter terrorista, el principio de legalidad impone una necesaria distinción, ¿no? Entre dichos delitos y los tipos penales ordinarios. En este caso, la Comisión Interamericana se pone a desarrollar un poco sobre los delitos terroristas, ¿no? Y señala en sí de que no existe una definición concreta de los delitos terroristas. No obstante, cada uno de estos siempre van a buscar la prevención mismo, ¿no? Y bueno, la prevención del mismo. Siguiente, por favor. Ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también menciona que, si bien es cierto, debe existir diferencia entre tipos penales, entre los diferentes tipos penales, especialmente en el caso en concreto entre un tipo penal común y en este caso cuando se encontraría ante un tipo penal, por así decirlo, ¿no? Con esta categoría de terrorismo. Y nos dice, ¿no? Que esta tiene que ser precisa, siempre y cuando tiene que facilitar las interpretaciones amplias, ¿no? Y
y sancionen igual las conductas, ¿no? Que tenían en este caso la gravedad del delito. Siguiente, por favor. Ok. Respecto al caso en concreto, nos dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinar si es que la ley, como les mencionaba, ¿no? El artículo de la ley antiterrorista violaría el principio de legalidad o la presunción de inocencia, o si es que no vulneraría dichos derechos, ¿no? Entonces, en este caso, la Comisión Interamericana se pone a desarrollar cada uno de estos, bueno, respecto al artículo número 1. El artículo número 1, específicamente en una parte decía, se presumirá la finalidad de producir dicho terror en la población en general, salvo que constara lo contrario. En este caso, el artículo 1, si se han dado cuenta, pone el verbo presumir. Si es que se presume, va a ser un delito terrorista siempre y cuando se presuma la finalidad de ¿qué? De producir un terror en la población. Si es que tenemos esta presunción de poder producir un terror en la población, pues nos vamos a encontrar inmersos dentro de este delito. Entonces, la Comisión Interamericana se pone a analizar, ¿no? Respecto a esta palabra que dice, presunción de finalidad de causar un temor a una determinada población. Referido a ello, pues la comisión nos dice que la presunción es uno de los elementos objetivos, en este caso del tipo que requiere, ¿no? Y el cual se puede producir quizá mediante explosivos o incendios, ¿no? Esto nos dice que viola. ¿Qué cosa viola? El principio de legalidad y la presunción de inocencia. ¿Por qué vulneraría en este caso la presunción de inocencia? ¿Por qué? Porque recordemos que los juzgadores en este caso no pueden iniciar con un determinado proceso con una idea preconcebida, ¿no? Por ejemplo, si yo soy juzgador y me hacen alcance de un proceso de violación sexual, yo no puedo estar, antes de quizá visualizar todo el juicio oral y real todos los medios probatorios, antes de eso, quizá antes de que inicie el mismo, pues decir, no, este es un violador. Este sí tiene que ser condenado. En ese sentido, los juzgadores no pueden tener una idea preconstituida o preconcebida, ¿no? De cómo es en este caso el acusado de un determinado hecho delictivo. Porque en sí la carga de la prueba está a cargo en este caso, o por lo menos en el caso peruano, por parte del Ministerio Público, ¿no? Y no netamente del acusado. Por lo cual cualquier duda va a ser necesariamente en beneficio del acusado. Pero que en el artículo 1, que se va a presumir, o sea, terrorismo, una determinada persona, siempre y cuando se presuma la finalidad de ¿qué? De que exista un temor o genere un temor, ¿no? Una determinada población, ya sea mediante artificios, explosivos, incendios. Pero esto vulneraría, ¿no? Al principio de inocencia y al principio de legalidad. Siguiente, por favor. Oli, siguiente. Mientras carga, continúa Luz, por favor. Ok, está bien. Pasemos al otro derecho que también establecía, ¿no? La comisión en sí, bueno, la Corte Interamericana se pasa a desarrollar cada uno de los derechos, como les mencioné anteriormente, ¿no? Ahora desarrollaremos el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? El cual se establece en el artículo 24 de la Convención Americana y las garantías judiciales, ¿no? En relación al artículo 1.1. Siguiente, por favor.
Antes de analizar en sí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalla respecto al artículo 8 de la Convención, ¿no? Que establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, es independiente e imparcial. Asimismo, toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia, ¿no? Mientras no se establezca su culpabilidad, ¿no? Durante el proceso, todas las personas tienen derecho a una plena igualdad. Dentro de las garantías mínimas, el derecho a la defensa de rogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos. Todos estos derechos que menciona aquí lo pasa a desarrollar con posterioridad en el caso en concreto, ¿no? Esto lo pone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a modo de introducción para decir cuándo nos vamos a encontrar a un derecho ante una igualdad de ley, ¿no? Y nos dice, el derecho a la igualdad de ley implican todos estos derechos, bueno, los que he mencionado hace un momento, ¿no? Todos estos derechos que también se debieron de aplicar en este caso, en el caso del pueblo de Mapuche, ¿no? Y de estos 8 activistas. Siguiente, por favor. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, dice, ¿no? En que para realizar el examen de las violaciones, en este caso de las garantías judiciales, de hecho, de estos activistas, pues lo desarrolla partiendo desde 3 puntos, ¿no? Primero, desde el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial. Luego pasa a desarrollar el derecho a la defensa y rogar a los testigos respecto a las violaciones que mencionaba Norin Cotriman, Pichun, Payalao, Ancalaf, Yaupe. Y por último pasa a desarrollar el derecho de de recurrir, ¿no? El fallo ante un juez o un tribunal superior. Tomando estos 3 puntos como referencia, siguiente, por favor, comienza a desarrollar cada uno de estos. Y mientras va cargando, voy explicando. El principio de igualdad y no discriminación. Respecto a esto, nos dice, ¿no? ¿Cuándo nos encontraríamos ante una situación de desigualdad, ¿no? Entonces, la Comisión Interamericana se pone a desarrollar cuando nos encontramos ante una situación de desigualdad, ¿no? Nos dice que se da cuando una situación se considera superior a otra determinada situación, o ya sea en este caso que se otorgue, digamos, un determinado privilegio a una determinada población y a otra población pues no se les otorgue, ¿no? O también podría ser una suerte de todo lo contrario, ¿no? Que una determinada población, en este caso, como en ese caso del pueblo de Mapuche, pues se les considere, en este caso, o se les discrimine, porque en un futuro que digamos con posterioridad vamos a ver, se les discrimine en este caso por su propia etnia, ¿no? Razones por las cuales solamente por eso se les considera en este caso que hubiesen cometido delitos terroristas, ¿no? Por lo tanto, en este caso, en su fundamento 200, la Corte dice, ¿no? Se va a considerar en este caso una diferencia de trato discriminatorio cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces se pone a desarrollar. Nos vamos a encontrar, la comisión dice, ¿no? Ante una discriminación ante la ley penal, si el juez o el tribunal va a condenar a una persona basándose en un razonamiento fundado netamente de estereotipos negativos que se asocian a un grupo étnico con el terrorismo para determinar algunos de los elementos de la responsabilidad penal.
Eso es lo que les decía anteriormente, ¿no? ¿Hay discriminación de la ley penal? Sí. Cuando, en este caso, la condena se va a basar en razonamientos fundados solamente por estereotipos negativos. Tú perteneces al grupo, al pueblo mapuche, ustedes estaban realizando, en este caso, alzamientos sociales. Entonces, es muy probable que ustedes como pueblo mapuche, o como en este caso, como a los 8 activistas, ¿no? O no sé, digamos, Piero, tú eres miembro del pueblo mapuche. Es muy probable, como tú estabas realizando en este caso alzamientos sociales, es muy probable que puedas, en este caso, quemar quizá los bosques, ir a incendiar, no sé, determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, recordemos que el artículo 1 que decía, siempre y cuando exista una determinada presunción de que exista una, una afectación a una determinada población, por así decirlo, ¿no? O la afectación a la población en sí, entonces ya te podrían imputar el delito del artículo 1, ¿no? De la ley antiterrorista. Pero la Corte nos decía, ¿no? No pueden basarse en en aspectos estereotipados con el fin de que sea alguno de los elementos objetivos de la responsabilidad penal, sino que eso tiene que estar debidamente fundamentado, argumentado, lo cual, como veremos también, con posterioridad, pues no ha existido, pues. Por lo cual, de hecho, que le corresponde al juez verificar todos los elementos del tipo penal, y si han sido por la parte acusadora, ¿no? Y si es que nos encontramos en el Estado peruano, pues sería el Ministerio Público. En el caso de Chile también tienen su propio Ministerio Público, así que le correspondía en este caso al Ministerio Público decir, ¿no? O acusar, pero no basado en estereotipos, ¿no? Lo cual ha ocurrido en el presente caso. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso en concreto, la comisión sostuvo que Chile incurrió en las violaciones del artículo 8.1 y 24 de la Convención. Como anteriormente les dije, pues en este caso son los principios de legalidad, el principio de presunción de inocencia, ¿no? Considero que si la raza o el origen étnico de una persona es tomado en cuenta como elemento para calificar un hecho normalmente considerado delito, se estaría también ante un escenario de aplicación selectiva de la ley penal, ¿no? Por ejemplo, y ese es el caso que ha pasado en Mapuche, ¿no? ¿Qué nos dice la comisión? Pues si es que consideramos que aquí los del pueblo mapuche, o si es que se toma solamente desde estereotipos, por así decirlo, ¿no? Todos los que están por aquí, así no pongamos un ejemplo, ¿ya? Son de Lima, pues todo el pueblo de Lima, pues es, en el caso en concreto, ¿no? Pues, bueno, toda la ciudad de Lima o todos los que viven en la ciudad de Lima, o no sé, digamos, en Cono Norte, pues son propensos de cometer determinados hechos delictivos, ¿no? Sobre todo los antiterroristas. ¿Por qué? Porque han estado protestando, han salido a hacer protestas constantes y no, ellos pueden, en este caso, cometer estos determinados delitos. Entonces la comisión nos dice, no se puede tomar en cuenta, y como anteriormente les mencionaba, ¿no? Esos estereotipos de género, por así decirlo. No se puede decir que porque tú perteneces a una determinada raza, porque tú perteneces a un determinado origen, pues a través de esto, pues te podrían incriminar un determinado hecho delictivo, ¿no? Siempre, bueno, un determinado hecho delictivo, más aún ni siquiera que se te haya probado, ¿no? O por lo menos solamente a través de prejuicios, porque solamente realizar eso sería, como dice, ¿no? Generar una aplicación selectiva de la ley penal. Entonces solamente los del pueblo de Mapuche pueden cometer ese delito, ¿no? Norte de Lima pueden cometer ese delito. Entonces sería una aplicación selectiva de la ley penal, por lo cual también se estaría de alguna otra manera, pues, desvirtuando en este caso el fin de este determinado delito, ¿no? Porque si solamente te estereotipan, allá estos Pedrito, Juanito y Pepito no me pueden cometer por hecho delictivo. Yo como soy luz no puedo cometer.
Bueno, siguiendo con la explicación, pues en el presente caso, pues como les mencionaba, ¿no? Eso es lo que sucedió con el pueblo mapuche, pues solamente tomaron en cuenta su origen, su raza, su origen étnico, y de alguna otra manera algunos informes y todo lo que venía pasando, ¿no? Porque estos venían, recordemos, realizando protestas sociales. ¿Por qué? Porque no querían que exista la minería o existían algunas desventajas tanto para el pueblo mapuche, ¿no? Estaba pasando por una crisis, por así decirlo, pero no venía siendo escuchado por Chile, así que eso fue de alguna otra manera la manera que encontraron, ¿no? Mapuche para que les escuchara, eh, en este caso la República de Chile. Pero lo que hicieron que fue, no, ustedes se están revolucionando, no, ustedes son propensos a, ¿qué? A cometer el delito antiterrorista. El pueblo mapuche va a cometer. Y entonces en ello tornó, ¿no? Y gracias a ellos se les imputó a estos 8 activistas el delito antiterrorista, ¿no? Establecido en el artículo 1, cada uno por diferentes cuestiones, ¿no? Como anteriormente les señalé, pero en síntesis fue por ello. Siguiente, por favor. Ok. Asimismo, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que se produjo la violación a un juez imparcial, ¿no? Derecho a proteger la Convención Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que las motivaciones que anteriormente habían realizado en el Estado de Chile, pues incorporaban elementos relativos a la pertinencia étnica, al liderazgo que tenía cada uno de estos grupos étnicos, ¿no? Y la vinculación con el pueblo indígena mapuche. Pongamos el caso de que nosotros somos una, bueno, la comunidad del ex Espita. Entonces, lo que hace el Estado, pues, es fundamentar y argumentar que nosotros estamos cometiendo el delito antiterrorista, y sobre todo a Piero Vilches. ¿Por qué? Porque él está liderando, o nos está liderando, ¿para qué? Para que nosotros vayamos a realizar, no sé, determinadas protestas sociales. Entonces, en ese sentido han motivado con el Estado de Chile. Solamente se han basado en eso, en que perteneces a una etnia. De alguna otra manera, el pertenecer a una etnia tienen determinados dirigentes, como anteriormente les decía, ¿no? Los locos que son los líderes en sí, y los huencas que vendrían a ser, como así decirlo, su mano derecha. Entonces, tú estás dirigiendo todo esto, y entonces se les comenzó a procesar, ¿no? Por determinados delitos. Pero eso es lo que dice la Corte, ¿no? Se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial, ¿no? Porque el tribunal en este caso no podía tomar elementos relativos a una pertenencia étnica, liderazgo tradicional o vinculación misma, ¿no? Del pueblo en el análisis interno de cada una de sus sentencias. Siguiente, por favor. Ya que otro derecho en este caso que desarrolla en este caso, recordemos que nos encontramos aún en el de igualdad, ¿no? Pero ahora en el subprincipio de igualdad, pues también desarrolla el derecho de la defensa a interrogar a los testigos, ¿no? Eso de acuerdo al artículo 8.2F de la Convención Interamericana de los Derechos, especialmente respecto a dos procesados, a Naurin Catriman y Pichun Paliandao, ¿no? Desarrolla también de Ancalaf Laupe, pero más desarrolla un desarrollo más doctrinario en el caso de Naurin Catriman y en el caso de Pichun, ¿no? En el caso de Naurin Catriman y Pichun nos dice que el juez de garantía, en este caso a petición del Ministerio Público, decretó el secreto de identidad de dos testigos,
y la prohibición de fotografiarlos o captar su imagen por otro medio, ¿no? Fundamentándose en los artículos 307 y 308. Fiscalía lo que fundamentó es que era necesario poder proteger la identidad de estas personas, pues que si, pues en todo caso, si es que se lograse saber su identidad, pues se pusiese en peligro su vida, ¿no? Así que es imposible que se pueda o que sepan quién es, que se los pueda fotografiar o captar una imagen, ¿no? Incluso en este caso, ni los propios jueces sabían esto, podido saber de qué se trataba este testigo. Entonces, la Corte ha comenzado a delimitar su análisis respecto a la identidad de los testigos, ¿no? Aplicados en los procesos penales, seguidos entre estas tres presuntas víctimas. Siguiente, por favor. Bueno, frente a eso, pues conllevaron prácticamente al argumento final de la Corte, que fue en sí por la violación en sí de los derechos, el derecho a la defensa de interrogar a testigos que se encontrasen en dicha situación, ¿no? Respecto a Norin Countryman y Pichum, pues en este caso, en su caso en concreto, pues tomaron en cuenta las medidas de reserva de la identidad de los testigos, pero estos que no habían pasado o no se habían sujetado a control judicial previo, ¿no? Solamente se habían dado dicha facultad como testigos, ¿no? Lo cual se había realizado de esa manera por fiscalía, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana se pone a desarrollar con posterioridad sobre las medidas de contrapeso de los testigos protegidos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la Corte Interamericana dice, para que existan en este caso testigos protegidos, ¿qué es lo que tiene que haber o qué necesariamente se tiene que cumplir? Entonces, la Corte Interamericana nos dice que para que, si bien es cierto, ya, te autorizo que haya testigos protegidos. Muy bien, tienes testigos protegidos. Pero para contrapeso del mismo, tú tienes que cumplir determinados requisitos para que haya un testigo protegido. Entonces, ¿qué nos dice? La Corte Interamericana nos pone dos supuestos, los que están ahí en rojita. La primera es que la autoridad judicial debe conocer la identidad del testigo y poner la posibilidad, y tener la posibilidad en sí de poder observar el comportamiento del mismo durante su interrogatorio, ¿no? Si tú eres juez, conoces en este caso de qué testigo se trata al momento de que están realizando el interrogatorio y puedes ver cómo se está comportando durante todo el interrogatorio, pues vas a tener en este caso inmediación a través inmediación a través del propio testigo, y no solamente eso, sino que vas a formar tu propia impresión sobre la confiabilidad del testigo, ¿no? O de su declaración. De la misma manera, a la defensa se le debe dar oportunidad de poder interrogar directamente al testigo, ¿no? Una de las etapas del proceso, según cuestiones que no están relacionadas con su identidad, paradero actual. Eso con el fin también de querer protegerlo, pero igual, se tiene que autorizar a la defensa una amplia oportunidad de poder interrogar en sí al testigo protegido, ¿no? Asimismo, el abogado de defensa pues tiene que verlo, ¿no? Tiene que estar en la posibilidad de apreciar el comportamiento del testigo, lo cual solamente se va a denotar siempre y cuando lo tenga al frente, o por lo menos, o bueno, lo tenga ahí, ¿no? Para poder desacreditarlo. Y cabe preguntarnos, ¿esto se cumple en el Estado peruano? Creo que es relativo, porque, por ejemplo, veía audiencias en las que sí, efectivamente, ¿no?
el testigo protegido venía, no sé, si bien es cierto se le modular su voz y todo ello, pero sí vi casos en los cuales el testigo protegido asistía a audiencia, traje siempre tratando eh, de poder, ¿cómo decirlo, no? Tratar de cambiar su identidad, por así decirlo, ¿no? Quizá peluco grueso, un casco, para que no se note, distorsionar su voz y todo eso, pero eh, saben estar ahí. Pero también he visto procesos en los que no se hace presente el testigo. Este testigo está en una cabina aparte y solamente se oye, por ejemplo, su voz, ¿no? Entonces, si es que existiese eso, pues también habría vulneración y no se cumplirían con estas medidas de contrapeso, ¿no? Que establece la Corte, no, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? De que para que tú puedas interrogar al testigo, pues testigo protegido, pues tiene que estar, o por lo menos tú tienes que tener la posibilidad de poderlo ver. De hecho que lo van a camuflar todo ello, pero al menos vamos a poder ver cuál es, no sé, quizás la forma en la que se está moviendo, se está expresando, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eh, recordemos respecto a los testigos protegidos que, bueno, esto también ya ha sido desarrollado en sí también por nuestro Estado, ¿no? Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos de nuevo lo vuelve a recargar, ¿no? Que no se, para que una condena sea fundada, no solamente se tiene que basar la sentencia en lo que ha dicho, ¿no? Un testigo con identidad reservada, que también tienen que existir otros elementos de convicción con los cuales se pueda corroborar lo que dice ese testigo, ¿no? Solamente de esa manera se va a poder desarrollar o se va a poder dar, en este caso, una buena sentencia, por así decirlo, ¿no? No solamente se tiene que basar en lo que dice un determinado testigo protegido. Siguiente, por favor. En el caso de Norin Countryman y Puchun, pues en este caso no se utilizó la declaración de reserva de los testigos, ¿no? Con identidad reservada para fundamentar la decisión, ¿no? O la sentencia dada por el juez en ese entonces. En ese sentido, la Comisión dice, no conlleva una violación a la garantía prevista en el artículo 8.2F de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Recordemos que el artículo 8.2F era el derecho a la defensa e interrogar en cuanto a los testigos protegidos, ¿no? Siguiente, por favor. Pero en cambio, en el caso disculpen, en el caso de Puchun Peyao, como autor del delito de amenaza por incendio terrorista, pues en este caso sí se habían aplicado, sí se había tomado en cuenta a los testigos de identidad reservada, o en este caso al testigo protegido número 1. No obstante, no existió otros elementos de convicción o medios de prueba, mejor dicho, que pueda comprobar lo vertido, ¿no? Por el testigo protegido. En este caso, la Corte Interamericana, en ese sentido, concluye que para determinar la condena se le otorgó un valor decisivo, ¿no? La declaración del testigo protegido. Y al establecerse la misma y solamente al otorgársele como único valor al testigo protegido sin antes haberse comprobado el mismo, pues se constituye una violación al derecho a la defensa e interrogar al testigo, ¿no? Consagrados en el artículo 8.2F de la Convención, en relación al artículo 1.1 de la misma. Siguiente, por favor.
Ok, tenemos el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, ¿no? Los cuales se encuentran estipulados en el artículo 7.1, 7.2, 7.5 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el caso siguiente, por favor. Ya, ok. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pone a desarrollar también el extremo de la prisión preventiva, porque como anteriormente ya habíamos visto en los antecedentes, pues se había solicitado prisión preventiva contra los activistas y a consecuencia de ello también se habían vulnerado derechos fundamentales. La Corte Interamericana comienza señalando, creo que todos sabemos que la regla general es que el imputado lleve en este caso su proceso de manera libre, salvo excepcionalidades que claramente señala la ley, ¿no? O son las restricciones en este caso de un determinado derecho fundamental, como es en el caso del derecho a la libertad. No obstante, la Comisión de Derechos Humanos dice que eso tiene que ir con respeto a la presunción de inocencia, al principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que lo cual tiene que ser indispensable en una determinada sociedad, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces se pone a explicar sobre la prisión preventiva y nos dice, estas son las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a lo que dice o a lo que dice la convención, ¿no? Entonces se pone a desarrollar. Primero nos dice que es una medida cautelar y no una medida punitiva. Creo que varias sentencias de la Corte Interamericana también desarrollan en ese sentido, ¿no? Y de hecho que es un tema ya zanjado de antaño, que la prisión preventiva, disculpen, la prisión preventiva es una medida cautelar, pues no es una medida punitiva o un adelanto de pena, por así decirlo, ¿no? Pues debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados al proceso penal en curso, ¿no? La cual, de hecho, que no debe convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos, ¿no? Generales o preventivos especiales, ¿no? Atribuibles a una determinada pena. Luego, luego se pone a desarrollar como segunda característica que debe fundarse en elementos probatorios suficientes, lo que también actualmente en nuestro estado peruano lo conocemos como los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? El de derechos humanos se pone a desarrollar que para que se dé la prisión preventiva, de hecho que deben existir elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que una persona, ya sometido a un proceso, ha participado, ¿no? En un hecho delictivo, en el ilícito penal, en el cual se le está investigando. El verificar que haya participado en un ilícito penal, pues nos dice que es el primer presupuesto material que de la prisión preventiva, ¿no? Asimismo nos señalaba, pues, si no existiese, por ejemplo, mínimamente los elementos que permitan vincular a una determinada persona con la comisión de un determinado delito, pues tampoco nos dice que habrá necesidad de poder asegurar los fines del proceso, ¿no? Así que tiene que existir una sospecha fundada con determinados hechos específicos, ¿no? No solamente con meras intuiciones, ¿no? O conjeturas, por así decirlo, sino que deben haber elementos de convicción con los cuales se pueda probar, en este caso, un determinado hecho delictivo.
Como segundo, mejor dicho, como tercer requisito, nos requería que la prisión preventiva esté sujeta a una determinada revisión periódica, ¿no? Es decir, que no debe prolongarse cuando suscitan razones que motiven en sí su adopción. Más, bueno, su adopción. Los diapos. Y ok. Líneas más abajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que no es suficiente, en este caso, que la prisión preventiva sea legal. Asimismo, es necesario que la misma no sea arbitraria, lo cual implica que la ley y su aplicación deben respetar determinados requisitos. Y entonces se pone a desarrollar 4 requisitos más de la prisión preventiva, que dice la primera que desarrolla es la finalidad compatible de la convención, la segunda que es la idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Si se han dado cuenta, pues los 3 últimos son el test de proporcionalidad, por así decirlo, ¿no? Y entonces se pone a desarrollar la Corte Interamericana respecto a cada uno de estos, ¿no? Respecto a la finalidad compatible con la convención, nos dicen que las medidas que priven o restrinjan en sí la libertad de una determinada persona debe ser compatible con el convenio y con la constitución política en sí de cada estado, ¿no? La privación de la libertad que se pueda dar a un determinado investigado no puede residir en fines preventivos, generales, especiales, atribuibles a la pena, como anteriormente les había mencionado, ¿no? Sino que es más un fin cautelar, ¿no? Respecto al test de proporcionalidad, creo que la mayoría lo sabemos, o creo que todos lo sabemos. La Corte Interamericana lo señala de manera específica. El test de proporcionalidad ha sido desarrollado con ayuda y gran amplitud en la rama del derecho constitucional, específicamente incluso en filosofía del derecho, ¿no? Robert, por ejemplo, es el creador de este test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a si es que se va a un análisis más profundo del test de proporcionalidad, pues sería bueno que lean a Robert Alexi, ¿no? Para que puedan un poquito más ampliar quizás sus conocimientos respecto a eso. Pero para no irme de larga, pues en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a al test de proporcionalidad, pasemos por el primero que es la idoneidad, pues menciona, ¿no? Que se va a aplicar la prisión preventiva siempre y cuando la medida a adoptarse sea idónea, ¿no? Para cumplir con el fin perseguido. Respecto a la necesidad, solo nos dicen que la redundancia nos dice que deben ser necesarias, ¿no? Y la cual tiene que ser indispensable para conseguir el fin deseado y que no existe una medida menos gravosa, ¿no? Con respecto al derecho intervenido. Por ejemplo, en el Estado peruano, pues, como todos bien sabemos, pues la prisión preventiva es la medida de última ratio, por así decirlo. Se va a aplicar siempre cuando no existan otras medidas coercitivas menos gravosas. En el caso de que se puedan aplicar una medida menos gravosa, pues se tiene que dar preferencia a esta, ¿no? Y respecto a la proporcionalidad, en sentido estricto, pues nos dice que este debe ser estrictamente proporcional. De tal manera que el sacrificio o la restricción, en este caso, del derecho a la libertad, no resulte exagerado o desmerecido frente a las ventajas que se van a obtener en sí frente a la restricción, ¿no? Y el fundamento por el cual se está solicitando la prisión preventiva.
esta restricción a la libertad no puede ser desmedida. Es por eso que se realiza en este caso, ¿no? Se tiene que realizar la ponderación del mismo, ¿no? Ya me restringes mi derecho a la libertad, pero ¿qué ganas con ello, no? Ya ganamos esto, esto, esto. O si no, decir, ¿no? No solamente me estás restringiendo mi derecho a la libertad, yo soy padre, ¿no? Soy padre, yo doy de alimento a mis hijos, entonces también estás poniendo en riesgo la vida de mi familia, la subsistencia de mis hijos que por mí, que por mi causa, pues incluso pueden, no sé, digamos, ¿no? Llegar a fallecer en un determinado caso, Dios que tienen a alguien enfermo por ahí, ¿no? Y bueno, de manera teórica eso dice la Comisión Interamericana, y luego posteriormente ella se pone a desarrollar respecto a cada uno de los miembros activistas, ¿no? En sí la sentencia es muy amplia, creo que ya me he pasado mucho, lo voy a dejar aquí. Voy a concluir mencionando de que efectivamente, ¿no? Al finalizar todo, todo, todo este proceso, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues impone una sanción al Estado de Chile, y asimismo pues dice que se restituyan, ¿no? Los derechos, le dice también de que tiene que, bueno, aparte de su indemnización, tiene que también dar asistencia psicológica, ¿no? A cada uno de los miembros activistas, y entre otras medidas que se le impone, en este caso, al hermano país de Chile. Solamente eso, chicos, espero que no haya sido muy aburrido. En sí, la sentencia es muy amplia, tiene 175 páginas sin bromearles, así que si es que desean ampliar un poco más sobre esa, pues revisen la que está súper interesante. No, chicos, solo eso. Hola, Bien, así. muchas gracias. Disculpa, de hecho, estaba proyectando las diapositivas y me expulsó. ¿Alguno tiene alguna pregunta, chicos, para hacerle a Luz para que ella pueda absolverla? Si nadie tiene preguntas, vamos a pasar entonces a la exposición de la compañera Antonella Albarracín. Antonella, ¿ya se encuentra en línea? Me confirma, por favor, porque creo que todavía no llegaba. Sí, estoy acá. ¿Me puedes escuchar? Sí, ahora sí. Bien, Sí, vamos dame a pasar un a la minuto presentación para proyectar mis diapos, por favor. de Antonella. ¿Me escuchas? Sí, Luz, estás como anfitriona. No sé si puedes poner como coanfitrión Antonella y también a mí, por favor, porque la cuenta no responde. ¿En qué parte se pone? Disculpa, no sé utilizar Zoom. Mucha tecnología para mí. Vas a la lista de participantes en la parte derecha, te va a aparecer hacer anfitrión y listo. Listo, Antonella está como anfitrión también. Entonces, ahora tenemos la participación de Antonella Antoinette Albarracín Chavergo. Ella es estudiante del 5º año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro principal del taller de estudios penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, y es miembro del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lex Est Vita. En esta oportunidad tiene como jurisprudencia el recurso de nulidad número 2504-2015. Dicho esto, te cedo la palabra, Antonella, para que inicies con tu disertación. Sí, dame solo un segundo que quiero
compartir las diapos.